Buenas tardes, espero que estén todos bien. Los invito a compartir una vez más nuestra oración siguiendo la lectura del Evangelio. Hoy empezamos el capítulo 7 de San Marcos. Los fariseos con algunos escribas llegados de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él les respondió: hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y les decía: por mantenerse fieles a su tradición, ustedes descartan tranquilamente el mandamiento de Dios, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y además, el que maldice a su padre y a su madre será condenado a muerte. En cambio, ustedes afirman: si alguien dice a su padre o a su madre, declaro corbán, es decir, ofrenda sagrada, todo aquello con lo que podía ayudarte, en ese caso le permiten no hacer nada más por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios por la tradición que ustedes mismos se han transmitido. Y como estas, hacen muchas otras cosas. Palabra del Señor. Una vez más se manifiesta el corazón de los fariseos, los escribas, algunos de ellos por lo menos, con esta costumbre no solo de intentar respetar las tradiciones y las costumbres, lo cual tiene un trasfondo bueno, sino el de, por un lado, ponerse a juzgar a los demás, en este caso a los discípulos de Jesús, y le llaman la atención a Jesús: ¿por qué tus discípulos lo critican como lo han hecho otras veces? No solo por esta necesidad casi enfermiza de estar mirando quién cumple y quién no cumple con las tradiciones y las costumbres, sino por esto que Jesús les dice ahora: por cumplir pequeñas tradiciones humanas, costumbres humanas, a veces se olvidan de lo más importante y del mandamiento de Dios. En este caso, por lo menos se olvidan de la misericordia, se olvidan de que el único que puede juzgar es Dios, y ellos hacen juicios sobre los discípulos de Jesús, sobre Jesús y sobre tantas otras personas. La actitud de Jesús es de reproche, hipócritas lo llama, les recuerda un pasaje muy duro de Isaías, de un pueblo que cumple tradiciones, que reza, que canta los salmos, pero cuyo corazón está lejos de Dios. Este pueblo me honra con los labios. Cuando la religión se convierte en puros signos externos, en actitudes, en ritos, y no termina de tomar el corazón como fuente de las decisiones, fuente del modo como nos relacionamos realmente, personalmente, con Dios y con los demás. Pero me quedé pensando en estos días porque ayer y hoy la primera lectura de la misa está tomada del Génesis. En dos partes está relatada la creación, aquel relato de los 7 días en los cuales, o 6 días en los cuales Dios crea todo, y el séptimo día en el que descansa. Y la mirada de Dios cada día vio Dios, por ejemplo, el primer día vio Dios que la luz era buena, después separa las aguas de la tierra firme, y vio Dios que esto era bueno, y después los vegetales y los frutos, y vio Dios que esto era bueno, y después hizo los astros y las estrellas, el sol, la luna, las estrellas, y vio Dios que esto era bueno. Y sí, se repite permanentemente esta mirada de Dios que ve lo bueno de lo que está haciendo, después con los animales marinos, las aves del cielo, los
reptiles y animales de la tierra. Siempre Dios vio que esto era bueno, hasta que termina creando al hombre y a la mujer y mira a Dios todo lo que hizo y concluye diciendo el libro de Génesis, del Génesis, y vio Dios que era muy bueno. ¿Por qué hice este pequeño paréntesis? Porque la mirada de Jesús no es otra que la mirada de Dios. Entonces yo me imagino en una primera lectura a Jesús hablando con los escribas, con los fariseos, a veces discutiendo, llamándolos hipócritas, tiendo a imaginármelo como yo me sentiría, indignado, enojado, y sin duda que en el corazón de Jesús pasa algo diferente. Dios mira lo bueno, más allá de que haya habido, después de todo ese relato tan lindo de la creación, la realidad del pecado que se mete en la vida de la humanidad ya para siempre. Pero Dios vio que la creación era buena, vio que el varón y la mujer es una obra muy buena, y eso Dios lo ve y lo sigue viendo, y entiendo que así mira Jesús. Esos escribas, esos fariseos, esa gente que lo persigue, Él sabe que en el fondo son buenos, no porque tengan bondad moral, son buenos porque Dios los creó, tienen una bondad por el mismo hecho de haber sido creados por Dios. Y entonces, qué lindo sería poder sentir y mirar como Jesús, ¿no? Cuando algunas actitudes nos enojan, algunas personas nos crean o nos despiertan ira, desprecio, lo que sea que el corazón espontáneamente genere, porque muchas veces es muy difícil de manejar, qué lindo sería cada vez más tener esta mirada de Dios, que es la mirada de Jesús. Todo otro, toda otra es bueno, es buena, más allá de todo lo que después uno pueda tener que soportar, tratar de entender, amar, a pesar de los pecados y de las cosas malas que las personas pueden hacer. Creo que es algo que tenemos que pedir con mucha insistencia, porque muchas veces tenemos razones para enojarnos con alguien, para sentir algún desprecio, si se quiere usar la palabra. Muchas veces no las tenemos. El solo hecho de ver por primera vez a una persona nos puede despertar algunos sentimientos que no sabemos muy bien de dónde vienen, y eso sí que no tienen fundamento. Qué bueno que sería que cada vez que me encuentro con alguien espontáneamente, gracias al Espíritu de Dios, porque es muy difícil lograr esto, al Espíritu de Dios, cada vez que me encuentro con alguien, lo primero que descubra es lo bueno que hay en el otro, porque es una persona creada por Dios, amada por Dios, una persona por la que Jesús también entregó la vida. Pidámosle que nos regale este modo de mirar que es propio de Dios, al que podemos aspirar porque somos sus hijos y recibimos su Espíritu. Que los acompañe la protección y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.